Hola y sean bienvenidos a este vídeo. A continuación veremos qué son los servicios extendidos de red. ¿A qué es un servicio extendido? Son aquellos protocolos y servicios que pertenecen a la capa de aplicación del modelo OSI. Teniendo esto en cuenta hablaremos de los siguientes protocolos: el HTTP y FTP. Protocolo HTTP. El protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hypertexto, es el protocolo usado en cada transacción de la web, www. Hypertexto se refiere al contenido de las páginas escrito en un lenguaje especial, HTML. Los browser, navegadores, se comunican con los servidores de Internet mediante este protocolo. Se envían las páginas en el lenguaje HTML y lo interpretan y nos muestran su contenido. HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. Al finalizar la transacción todos los datos se pierden. Por esto se popularizaron las cookies, que son pequeños archivos guardados en el propio ordenador que puede leer un sitio web al establecer conexión con él, y de esta forma reconocer a un visitante que ya estuvo en ese sitio anteriormente. Gracias a esta identificación, el sitio web puede almacenar gran número de información sobre cada visitante, ofreciéndole ACI un mejor servicio. A continuación. Protocolo FTP. El protocolo de transferencia de archivos, FTP, es uno de los protocolos más viejos y populares que se encuentran en la Internet hoy día. Su objetivo es el de transmitir archivos exitosamente entre máquinas en una red sin que el usuario tenga que iniciar una sesión superíndice 3N en el host remoto o que requiera tener conocimientos sobre cómo utilizar el sistema remoto. FTP permite a los usuarios acceder a archivos en sistemas remotos usando un conjunto de comandos estándar muy simples. FTP utiliza una arquitectura cliente/servidor para transferir archivos usando el protocolo de red TCP. Puesto que FTP es un protocolo más antiguo, no utiliza una autenticación de usuarios y contrasea +- encriptado. Por esta razón, se considera un protocolo inseguro y no se deberá utilizar a menos que sea absolutamente necesario. Teniendo estos dos protocolos hablaremos del SSL, que se utiliza muy seguido en este tipo de protocolos. SSL/TLS. Son protocolos criptográficos, que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet. SSL proporciona autenticación y privacidad de la información superíndice 3N entre extremos sobre Internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, solo el servidor es autenticado, es decir, se garantiza su identidad, mientras que el cliente se mantiene sin autenticar. SSL implica una serie de fases básicas. Negociar entre las partes el algoritmo que se usará en la comunicación. Intercambio de claves públicas y autenticación basada en certificados digitales. Cifrado del tráfico basado en cifrado simétrico. Durante la primera fase, el cliente y el servidor negocian qué algoritmos criptográficos se van a usar. Las implementaciones actuales proporcionan las siguientes opciones. Para criptografía de clave pública, RSA, Diffie-Hellman, DSA, Digital Signature Algorithm, o Fortezza. Para cifrado simétrico, RC2, RC4, IDEA, International Data Encryption Algorithm, DES, Data Encryption Standard, DSIAS, Advanced Encryption Standard. Con funciones HASI, MD5 o de la familia SA. Es decir, son protocolos de seguridad que nos permiten navegar seguros en la red. Además vemos que usan muchos algoritmos de encriptación y cifrado, pero ¿a qué son estos? Cifrado. La encriptación no cifrado de datos es el proceso de usar un algoritmo para transformar información para que sea ilegible para usuarios no autorizados. Este método criptográfico protege datos sensibles como números de tarjetas de crédito mediante codificación y transformación de información en texto cifrado y legible. Estos datos codificados solo pueden descifrarse o hacerse legibles con una clave. La clave simétrica y la clave asimétrica son los dos tipos principales de cifrado. Teniendo esto en cuenta, existen dos tipos de cifrados que se usan en las redes. Cifrado de clave pública. Cifrado de clave pública, que también se conoce como criptografía asimétrica, es un sistema que utiliza pares de claves para cifrar y autenticar información. Una clave en el par es una clave pública que, como su nombre lo indica, puede distribuirse ampliamente sin afectar la seguridad. La segunda clave en el par es una clave privada que solo es conocida por el propietario. Esta es una desviación de la criptografía simétrica,
que se utilizó exclusivamente hasta la década de 1970. Y cifrado de clave privada. El cifrado simétrico A, también conocido como acifrado de clave privada o acifrado de clave secreta, consiste en utilizar la misma clave para el cifrado y el descifrado. El cifrado consiste en aplicar una operación, un algoritmo, a los datos que se desea cifrar utilizando la clave privada para hacerlos ininteligibles. El algoritmo más simple, como un OR exclusivo, puede lograr que un sistema prácticamente a prueba de falsificaciones, asumiendo que la seguridad absoluta no existe. Estos dos conceptos nos lleva a la creación de claves o llaves que nos sirven para tener seguros los datos en la red, y a esto se le conoce actualmente como firma digital. Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado digitalmente identificar a la entidad originadora de dicho mensaje, autenticación de origen ya no repudio, y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el originador, integridad. Se han establecido una serie de propiedades necesarias que tiene que cumplir un esquema de firma para que pueda ser utilizado a euro. La validez de una firma se ampara en la imposibilidad de falsificar cualquier tipo de firma, siempre y cuando se mantenga en secreto la clave del firmante. En el caso de las firmas escritas, el secreto está constituido por características de tipo grafola superíndice 3 gico inherentes al signatario y por ello difíciles de falsificar. Por su parte, en el caso de las firmas digitales, el secreto del firmante es el conocimiento exclusivo de una clave, secreta, utilizada para generar la firma. Para garantizar la seguridad de las firmas digitales es necesario a su vez que éstas sean únicas. Las firmas deben poder ser generadas solamente por el firmante y por lo tanto infalsificable. Por tanto, la firma debe depender del firmante. Infalsificables. Para falsificar una firma digital, el atacante tiene que resolver problemas matemáticos de una complejidad muy elevada, es decir, las firmas han de ser computacionalmente seguras. Por tanto, la firma debe depender del mensaje en sí. Verificables. Las firmas deben ser fácilmente verificables por los receptores de las mismas y, si ello es necesario, también por los jueces o autoridades competentes. Innegables. El firmante no debe ser capaz de negar su propia firma. Viables. Las firmas han de ser fáciles de generar por parte del firmante. Pero ¿qué pasa si éstas no cumplen con los estándares para su uso? Bueno, pues lo veremos en el siguiente ejemplo. Troyano bancario secuestra conexiones SSL. En este artículo se detalla un troyano capaz de secuestrar conexiones SSL/TLS al momento de realizar transacciones bancarias online. A grandes rasgos, lo que hace este troyano es: supongamos que deseamos realizar una operación bancaria online. Al ingresar a la página web de tu banco, durante el proceso de conexión SSL/TLS, el banco envía a tu navegador su certificado y su llave pública firmados, elementos que utilizará para cifrar la información a transmitir. El troyano se interpone entre el servidor del banco y tu navegador tomando la llave pública y la información del certificado para cifrar su propio canal de comunicación. Mientras tanto, del lado del navegador el troyano inserta su certificado autofirmado, un certificado falso, de tal manera que el candadito de seguridad del navegador siempre está visible durante la conexión y ahí la presencia del troyano resulta imperceptible. Conexión con protocolo HTTPS. Cuando envías tu información al banco, esta es cifrada utilizando el certificado falso e interceptada por el mismo troyano, quien la manipula y transfiere al banco para que éste la procese. Empleando el certificado falso, el troyano es capaz de descifrar y leer la información que compartimos con el banco, probablemente reenviándola a un atacante. Y por último veremos los detalles del modelo FTP. En el modelo, el INTA Copyright Prete de protocolo PI de usuario inicia la conexión de control en el puerto 21. Las órdenes FTP estándar las genera el PI de usuario y se transmiten al proceso servidor a través de la conexión de control. Las respuestas estándar se envían desde la PI del servidor hasta la PI de usuario por la conexión de control como respuesta a las órdenes. Estas órdenes FTP especifican parámetros para la conexión de datos, puerto de datos, modo de transferencia, tipo de representación superíndice 3n y estructura, y la naturaleza de la operación sobre el sistema de archivos, almacenar, recuperar, a+-adir, borrar, etc. El proceso de transferencia de datos, DTP, de usuario u otro proceso en su lugar, debe esperar a que el servidor inicie la conexión al puerto de datos especificado, puerto 20 en modo activo o estándar, y transferir los datos en función superíndice 3n de los parámetros que se hayan especificado.
Vemos también en el diagrama que la comunicación superíndice 3n entre cliente y servidor es independiente del sistema de archivos utilizado en cada computadora, de manera que no importa que sus sistemas operativos sean distintos, porque las entidades que se comunican entre sí son los PI y los DTP, que usan el mismo protocolo estandarizado, el FTP. También hay que destacar que la conexión de datos es bidireccional, es decir, se puede usar simultáneamente para enviar y para recibir, y no tiene por copyright existir todo el tiempo que dura la conexión FTP. Pero tenía en sus comienzos un problema, y era la localización superíndice 3n de los servidores en la red. Es decir, el usuario que quiera descargar algún archivo deba a conocer en copyright máquina estaba ubicado. La única herramienta de búsqueda de información que existía era Gophar, con todas sus limitaciones. Primer buscador de información superíndice 3n. Gophar significa lanzarse sobre la información. Es un servicio cuyo objetivo es la localización superíndice 3n de archivos a partir de su título. Consiste en un conjunto de menús de recursos ubicados en diferentes máquinas que están intercomunicadas. Cada máquina sirve una red de información, pero su organización interna permite que todas ellas funcionen como si se tratase de una sola máquina. El usuario navega a través de estos menús hasta localizar la información buscada, y desconoce exactamente de qué copyright máquina está descargando dicha información. Con la llegada de Internet, los potentes motores de búsqueda dejaron el servicio Gophar, y la localización de los servidores FTP dejó de ser un problema. En la actualidad, cuando el usuario se descarga un archivo a partir de un enlace de una página web no llega ni a saber que lo está haciendo desde un servidor FTP. El servicio FTP ha evolucionado a lo largo del tiempo y hoy día es muy utilizado en Internet, en redes corporativas, intranets, etc. Soportado por cualquier sistema operativo, existe gran cantidad de software basado en el protocolo FTP. Y con esto concluimos el vídeo. Gracias por su atención.